pantalla. A la educación sexual integral. Y también de qué manera se planifica, ¿no? Qué documentos se tienen en cuenta al momento de planificar y si lo realizan de manera colaborativa o no. Estas fueron algunas de las preguntas. Bueno, y tenemos, como ustedes ven, el diseño. Eh, bueno, como ven en nuestra formación, y sobre todo en la formación de los GIES, o sea, de los profesorados, nosotros, como bien dijo mi colega Nair, nosotros analizamos los profesorados del nivel inicial, ¿no? De la educación inicial. Y este es el diseño que presentamos, ¿no? De ese profesorado. Y nuestro análisis, bueno, ve que tuvo cambios, pero los cambios en realidad se dieron en cuanto al orden del espacio, ¿sí? El aumento en las horas cátedra, fíjense, ¿no? La carga horaria semanal, que en el 2020, en el último diseño, ha aumentado la cantidad de horas, la cantidad de horas de trabajo. El cursado sigue siendo igual, es cuatrimestral, a nuestro entender es poco. La ubicación de la estructura curricular pasó de ser del cuarto año al tercer año. Y el campo de formación también, que creo que fue más bien acertado ponerlo justamente dentro de lo que es la formación general. Bien, eso sería más o menos lo que podemos compartirles a ustedes en cuanto a nuestro pequeño análisis y, y formas de mirar desde lo documental todo esto. O sea, los documentos nos llevaron a plantearnos estas preguntas, a mostrar este panorama de lo que pasó con la educación sexual integral desde su aplicación en la provincia de Jujuy específica. Y ahora le cedo la palabra a Nair, que ella va a continuar con los otros aspectos que estuvimos trabajando. Bien, uno de los otros ejes que nosotros tomamos es los profesores, las profesoras de formación docente en ESI. Este eje más que nada lo hicimos de una manera cuantitativa y nos preguntábamos precisamente cuáles fueron las capacitaciones ofrecidas para la formación docente en la provincia, cuáles son las alternativas para la formación docente en ESI y cuál es la respuesta por parte de la docencia jujeña, ¿no? Nosotros analizando que en el 2021 se lanza el programa de mejora del acceso y a la calidad educativa, mejor conocido como PROMACE, el cual tenía el objetivo de propiciar las capacitaciones docentes de directivos y equipos técnicos, eh, nos damos con que se brindaron 4 capacitaciones con respecto a ESI en el 2023. No, perdón, 2022. Durante el 2022 se dieron 4 capacitaciones. 3 que eran abiertas, por así decirlo, a todos los docentes que estaban en actividad y una la cual era específicamente para los referentes de los colegios de ESI, ¿no? Vemos que la cantidad de demanda era alta y cada vez iba en aumento con respecto al curso anterior. Como podrán ver, la primera que se dio fue con respecto a la docencia en la facilitación del bienestar, herramientas lúdicas, creativas, aplicadas al abordaje de la educación sexual integral. Como podrán ver, hay 58 personas que estuvieron inscritas, aprobadas en esa capacitación. Vemos que la mayoría son mujeres y las edades son entre 26 a 53 años. Con respecto a la segunda capacitación que se dio, fueron ya 339
las personas que participaron y aprobaron dicho curso. Y la última, la cual se denomina la ESI, de la ley a su implementación a institucional y áulica, ya fueron 1.091 personas que estuvieron capacitándose. El tercero, como les decía, era una capacitación más cerrada porque se estuvo analizando precisamente qué instituciones aún no tenían referentes en la ESI y fueron convocados para que precisamente puedan tener sus referentes, ¿no es cierto? Vemos que el aumento es significativo. La presencia de docentes varones en estas capacitaciones, que va desde un 16% hasta un 22% en los cursos ofrecidos, en comparación con la mayoría de docentes mujeres. Eh, Entendemos, ¿no?, que la capacitación constituye ese medio de fortalecimiento profesional, eh, es un derecho, pero a la vez también es un mecanismo de estabilidad laboral con respecto a la promoción y ascenso. Al apropiarse de ese capital cultural institucionalizado, la las capacitaciones asumen esta forma de crédito, de puntaje, lo cual nos puede mejorar el estatus laboral. Nosotros los invitamos a que no sea solamente que nosotras hablemos, sino también que interactuemos y les preguntemos ahora a ustedes si se capacitaron en alguno de estos cursos, qué opinan de que se brinden capacitaciones como estas, realizaron algún curso de ESI, los escuchamos o los leemos también. Creo que todavía están muy tímidos. Bien, habilitamos el espacio para que puedan preguntar o comentar alguna experiencia, alguna inquietud relacionado con el tema. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, mi Buenas. nombre es Silvana. Hola, buen día. Sí, yo por ahí quería comentar mi experiencia que yo tuve. Yo nunca tomé ningún curso ni capacitación, pero sí soy docente en el nivel superior en la parte de tecnicaturas. Y bueno, me tocó dictar la jornada de ESIC, la que era obligatoria. Bueno, me tocó trabajarla junto con mis alumnos. Y bueno, al principio yo tenía un poco de miedo por cómo ellos iban a recibir el tema de la jornada por ahí, porque esperaban que se dicte la clase normalmente. Em, pero la recibieron muy bien. Es más, resaltaron mucho el tema de que esos espacios ellos no lo veían siempre y algunos directamente nunca lo habían visto en ese nivel, que es el nivel superior. Y lo recibieron bien. Incluso bueno, tengo en realidad alumnas que son madres y que me decían, profe, ¿eso era ESI? Me dice, porque yo tenía mucho miedo de lo que era ESI por mis hijos. Por ahí las profes hablaban de que iban a tener un taller de ESI y yo como que primero estaba con miedo porque no sabía de lo que le iban a hablar, por más que hicieron reuniones, pero igual seguía teniendo miedo. Pero ahora que lo trabajamos acá, la verdad que me parece que es muy bueno que ellos en el nivel secundario puedan tener esos talleres, me dijo. Entonces como que yo lo vi positivo de ese lado, que bueno, no solo ellos recibieron bien el taller, la jornada, sino que también les ayudó, por ejemplo, a las que son mamás, a entender mucho más de lo que se trata ESI, porque hay por ahí muchas malas maneras de expresarse sobre ESI, miedo y esas cuestiones. Pero bueno, eso quería compartir. Muchas gracias, Silvana. Ahí no, en el chat nos pusieron, Mariana, hola, soy docente de nivel secundario y superior y me he capacitado en varias oportunidades.
PROMASE, capacitaciones del Ministerio de Educación, también del programa Juana Manso. Sí, nosotros cuando estuvimos analizando la oferta de capacitaciones, eh, vimos con respecto a la plataforma de Juana Manso, que bueno, actualmente ahora está cerrada. eh, este año no hemos visto, entre el año pasado y este año no hemos visto que se estén brindando capacitaciones con respecto a ESI. Eh, Sabemos que las políticas educativas están constantemente cambiando, modificándose. En un principio pensábamos que este año incluso no se iba a dar la jornada de ESI, que si me ayuda ahí, profe, con la fecha que fue en mayo o en abril que se dio según calendario. Eh, y son estas cuestiones, ¿no? Que vamos viendo cómo se En van mayo, modificando. en mayo, Nair, se dieron este año. Ahí está, gracias. Vamos viendo cómo se van modificando, ¿no? Por ahí todavía seguimos con muchos estigmas con respecto a lo que es ESI. Por ahí sigue prevaleciendo esa mirada biologicista. Ahí nos ponen en el chat, hay mucha desinformación en cuanto a la ESI. Gracias a Dios esto está cambiando. Las capacitaciones del Infot también fueron muy enriquecedoras. Profe, ¿Sí? buenos días, ¿cómo les va? Em, yo hablo del nivel secundario, que es donde estoy. Yo creo que las instituciones no están tomando seriamente lo del tema, y lo digo con todo respeto, ¿no? Que seguro hay instituciones, la mayoría que sí, pero por ejemplo el último trabajo que se hizo, no estoy hablando de capacitación, ya el último trabajo que se hizo de ese en las escuelas, no se comparte la información, no hay una bajada de línea diciendo, bueno, está bien que los docentes nos tenemos que informar, pero creo que eso también tiene que ver. Es como que si es, bueno, un día de jornada, cada uno lo maneja como puede y nada más. Si bien en mi caso, por ejemplo, el año pasado hice un curso de ese y anteriormente también, años anteriores, se trabaja muchísimo, o sea, el cuidado del cuerpo humano, que es tremendo, que ahí entran las adicciones, la salud física y un montón de cosas. También se trabaja con el tema de el sentido de pertenencia de ellos, o sea, es un trabajo muy rico como para hacer actividades, como para abrirles a ellos la, la, el abanico de lo que es el mundo real, de lo que hay, entre comillas, en el afuera, de lo que se pueden encontrar, de cómo cuidarse ellos frente a otros. Hay un montón pero no hay una bajada real, o sea, eso es lo que me pasa a mí. Fue muy interesante las capacitaciones que dieron el año pasado en una institución privada, que dio una capacitación sobre eso y se habló de este tema. Es más, la ESI frente a la discapacidad también, o sea, son temas de los que no se habla mucho, no por lo menos en mi nivel, no sé cómo será en los otros niveles, pero las jornadas tendrían que ser reales, ¿no? Yo sé que acá no debe haber nadie de- del ministerio, o no sé, pero la realidad es que las jornadas tienen que ser realmente enfocadas en hablar acerca de estos temas que son súper importantes y que a lo mejor algunos tienen herramientas y otros no tenemos herramientas y buscamos información y hay cuadernillos y hay un montón de cosas. Pero a ver, si hablamos todos en el mismo lenguaje, si entendemos todos que esto es importante, entonces vamos a estar tranquilos. No va a pasar como la alumna que usted dijo, yo no sabía que esto se hablaba, que esto le hablaban a mi hija. Yo no sabía que en la salita me podía atender un asistente social para tal cosa. O sea, estas ausencias de conocimiento que nosotros los docentes también tenemos a raíz de que hay una obligatoriedad en hacer algo, pero ese hacer algo tiene que ser mucho más responsable, me parece a mí, ¿no? Perdón si me estoy. Profe Adri, ahí quiere comentar algo. Sí, 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 estaba escuchando. Sí,
Creo que se le cortó la formados. conexión. Hola, ¿ahí? ¿Me Ahí está, escuchan? ahora sí. Sí, 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 sí. anteriormente no la Bien, pudimos perfecto. escuchar. Profesora, si puede retomar, porque no la pudimos escuchar anteriormente, profesora Adriana. Ay, sí, les dije que mi internet va y viene. Sí, le decía y le agradecí acá a la profesora que intervino en el nivel, sé que está trabajando en el nivel medio, sé que tiene, entiendo que está trabajando en una institución privada que le dan mayor énfasis. Y la idea es esa, ¿no? Entrar a discutir realmente entre nosotros los que ya estamos en las instituciones, y que no solamente abordemos las temáticas de la ESI cada vez que hay una jornada. Y encima, como usted bien lo dijo, y seguramente es la experiencia de muchos de nosotros, es que tenemos ya algo determinado, ¿no? O empezamos con un video, o empezamos con algunas preguntas, o alguna situación en diálogo, y lo ponemos a discusión con los chicos. Pero en cada una de estas etapas que nosotros, que la institución, hablo desde los directivos, y entiendan que ya es uno de los niveles en donde la política educativa baja, nos dice, por ejemplo, nos dice en aquellos momentos la secretaría que tenía a cargo justamente esta política educativa, nos bajaba directamente qué era lo que teníamos que tratar en la escuela. Obviamente, como les decimos nosotros, es una forma de bajarlo. Sí creo que es valedero, como dice acá la profesora, que cada vez nos involucremos más como parte de la institución, porque nosotros los docentes somos parte, ¿sí? Justamente somos un colectivo, y un colectivo implica trabajar en equipo. Tal vez muchos de los nuevos profesores no lo tengan asumido de esa manera, pero lo que estamos hace mucho tiempo, entendemos que cada vez que hay, o que dentro de nuestros proyectos institucionales en el PEI tiene que estar abordada esta temática, tiene que ser transversal. Y eso implica un trabajo. Y obviamente son los directivos los que nos tendrían que dar por lo menos espacios institucionales para poderlo trabajar. Esto creo que es una discusión que se debe a nivel micropolítico, a nivel dentro de cada establecimiento. Es una discusión que debe darse en un espacio que nos da, que es las reuniones institucionales. Allí creo que debemos tener voz y voto aquellos que entendemos que la educación sexual integral es importante para la formación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, y obviamente a nivel superior, que es en la formación propia. Eh, Me gustaría, obviamente, ahora que tenemos varios docentes acá presentes, que esa sea la voz, porque esto ocurre no solo acá en nuestra provincia, ocurre en muchas de las provincias de nuestro país. Y obviamente también dentro de nuestro país hay experiencias de escuelas, de instituciones que han tomado muy seriamente lo que es la educación sexual integral, la han aplicado en, como dice acá la profe, que tiene que ver con muchos aspectos, que no es solamente lo biológico y lo fisiológico, que justamente esta desinformación que tienen los padres, y los padres, sobre todo los del nivel inicial, los niñitos que recién comienzan nuestra educación formal, que tienen miedo de qué es lo que vamos a enseñar, ¿no? Pero no, y es que estamos todavía desinformados. Y entonces es nuestra tarea, la tarea docente, la de ir cambiando justamente la percepción, ¿no? La percepción social que tienen de la educación sexual integral. Esa es nuestra tarea. Creo que también, y ahora lo vamos a destacar, que nuestra formación es muy deficiente. Y tiene que ver con muchos aspectos, ¿no? También lo vamos a poner en discusión hoy con ustedes para que nos ayuden, no sé si a fortalecer la idea que tenemos, pero sí por lo menos a compartirla y escuchar sus voces. Bueno, espero que esto que dije haya sido un poco como para también animar a otras que están allí, a otras docentes, a hablar, porque nos interesa saber lo que pasa en cada institución. El primer día de
de estas jornadas, precisamente en una de las primeras mesas, había un trabajo con respecto a la formación docente también en ESI de un profesorado y yo me sumé ese día. Me pareció importante también ellos destacar este espacio de no solamente hablar lo teórico, sino también hablar desde la experiencia que tienen los docentes, de compartir eso que se está trabajando. Y como decía profe Adriana, nos parece súper importante a nosotras que hoy estando aquí 39 personas reunidas, docentes, que podamos hablar, ¿no? Conocer la realidad de qué se está trabajando en ESI en las otras instituciones, en los otros niveles, cómo lo sentimos, porque desde que empezamos a trabajar nosotras con respecto a la ESI, nos resulta súper importante estos espacios de diálogo, de intercambio. Bueno, siguiendo, eh, no sé si por ahí sigue la profe Adri, con respecto al otro eje que queríamos que abordemos, es con respecto a los actores curriculares, los docentes formadores. Bueno, esta dimensión más que nada tomada desde el programa provincial jujeño nos introduce en lo que es la reflexión de los actores curriculares, cómo fue su proceso de formación, los desafíos que atravesaron y sus expectativas. Entendemos obviamente que la ESI se encuentra dentro de ese marco normativo de la Ley Provincial 6.208, que establece la obligatoriedad en la formación docente, como hemos visto en el primer cuadro, a partir del 2014, cuando se hace el cambio del diseño curricular, se introduce ESI en el nivel inicial. Luego, en el 2020, se introduce ESI en todos los profesorados. Nosotros estuvimos realizando entrevistas a docentes que se encontraban dictando el seminario de ESI y nos comentaban los siguientes fragmentos. El primero dice: en primera instancia decidí capacitarme por voluntad propia. Considero que al estar en el campo educativo, con la heterogeneidad de sujetos, es importante tener conocimiento en relación a la educación sexual. Además, desde el Estado nos invita y obliga a estar capacitados en temáticas que sean necesarias para la educación, en este sentido ESI, que se dicta a todos los niveles obligatorios y tienen su respectivo marco teórico que lo avala. Otra docente nos decía: decidí realizar esta capacitación porque me interesa. Y una tercera docente nos comentaba que, como anteriores capacitaciones, es necesario actualizarse porque las situaciones en la escuela requieren estar informados. Me consideraba idónea para el tema porque no entendía los alcances de mi rol. Ahora conozco más el marco normativo que respalda al docente. Otro de los actores curriculares que nosotros consideramos importantes en estas instancias es a las estudiantes de formación inicial, donde nos comentaban, por ejemplo, de cómo se sintieron al cursar ESI. Esa era la pregunta. Y nos decían: ESI fue el talón de Aquiles. Cuando me recibí en primaria, me recibí rindiendo ESI y ya era la tercera vez. Para cursar residencia tenía que rendir ESI, pero el material es totalmente diferente a lo que rendí en ese tiempo en primario. Estoy hablando en el 2016. Bueno, ESI sí lo consideré muy importante porque, bueno, creo que es fundamental, ¿no? No solo en el nivel inicial, no solo para enseñar ESI, sino que lo tienen que relacionar en todo para enseñar, en la matemática, la lengua, en todo momento lo utilizas. Y por último, me asimilé al nuevo diseño. Era exponer, casi no se hablaba mucho del tema, porque no piensan cómo va a llevar ESI a la escuela, o cómo va a enseñar, o qué va a hacer, ¿no? Era hacer trabajos prácticos, era la música de acuerdo a su tiempo, que ya se jubiló la profe.
Ahí vemos también cómo los perfiles de los docentes que están a cargo de los seminarios influyen, ¿no?, en la mirada de quienes están cursando. Por ejemplo, en esta última entrevista, la estudiante comenta que la profesora era de música. Muchas veces a lo largo de todo el trabajo que venimos realizando, vemos que quienes están a cargo del seminario son profesoras del área de biología, ya que se las considera más idóneas para este cargo, ¿no? Nosotras acá les preguntamos, ¿de qué manera entienden ustedes la profesionalización docente y con qué docente o estudiante se sienten más identificadas? ¿Ustedes en su formación tuvieron ESI? ¿Pudieron egresar ya con ese seminario o fue después la formación que tuvieron en ESI? Ahí Sandra pone que en su caso no pudo acceder a capacitación específica en ESI. Y con respecto a estos fragmentos, alguna se siente identificada también. Ahí pongo el de las estudiantes. ¿Se sienten identificadas? ¿De qué manera? Pueden habilitar el micrófono, ¿no? O cualquier cosa pueden dejar un comentario en el chat, yo lo leo. ¿Están ahí o se fueron? Mariel nos dice, sí estamos, pero necesitamos escucharlos, leerlas. Noelia nos pone, soy residente de nivel inicial, vemos ESI, pero las explicaciones muchas veces no son muy claras. Y ahí yo te repregunto, ¿en qué sentido vos crees que no son claras? Bien, profe, Sí, lo que yo Noelia. tengo para comentar es lo siguiente. Yo trabajo en el nivel medio, nivel secundario, y he observado que en las jornadas de ESI los alumnos en su gran mayoría no asisten y algunos profesores tampoco. No sé si no te sienten incómodos o no les gusta abordar o no hay claridad quizás en las consignas, en los trabajos o no se socializa el- la información o los trabajos, pero eso observé últimamente, no sé si alguien coincide, pero ese es, digamos, mi humilde aporte de las últimas jornadas, ¿no? De ese. ¿Y por qué será que el día de hoy, año 2025, todavía hay esa resistencia con respecto a la jornada de ESI? ¿Por qué será que no asisten estudiantes y profesores? Anímense, profes, a hablar, porque la idea es que justamente si desconocemos interiormente qué nos pasa en estas circunstancias,
en solo 2 jornadas que tenemos oportunidad de trabajar estos temas que nos atraviesan, primero como personas, después como docentes, y es lo mismo en nuestros estudiantes, de todos los niveles. En el nivel medio obviamente vemos más resistencia, porque el adolescente ya tiene voz y ya piensa. Y creo que es como dice la profesora, acá hay un error. Primero que el docente llega a su clase y se encuentra con la planillita, con las preguntas, el video, o lo que tiene que tratar con el adolescente, pero jamás se informó qué es lo que vamos a trabajar desde la institución con esta política educativa. Y ustedes saben, porque vamos a la jornada institucional, y allí nos marcan exactamente qué día, qué fecha va a ser la jornada de ESI. Ahora, ¿cuántos de nosotros realmente nos importa la educación sexual integral para nuestros estudiantes cuando todavía nosotros no interpretamos lo que significa? Entonces, desde ese aspecto, lo pienso yo, lo quiero discutir, lo pongo hoy en la mesa, que tengo oportunidad de tenerlos acá, para Profe, ver que tampoco el compromiso es así. ¿Sí? profe, pero creo que ¿Hola? hay varios factores, ¿no? Está bien que Sí, nosotros los sí, docentes, escuchemos. y, y muchas veces se ve en la propia ignorancia del docente, que no sabe que hay un anuario escolar, que no está preparado desde el inicio de clase, que no hay una planificación previa, que no hay un interés porque esa planificación realmente se lleve a cabo. Eso es real. Por otro lado están las autoridades que es donde yo hago mucho hincapié, que tienen la obligatoriedad de informarnos a nosotros, a los docentes, en los pasos que vamos a seguir más adelante. Si hay una jornada, uno no está pensando exclusivamente en la jornada. A veces haces una planificación o te extendes en el tiempo, te achicas en el tiempo, te traspasaron el viaje, o lo tenés que volver a ver por tal razón, o tenés algunos alumnos con algún conflicto, o tenés diferentes problemáticas, por algo es flexible. Entonces, también se nos pasa ahora. No sé si hay resistencia como lo dijeron hace un momento. Sí hay un desinterés, y es un desinterés creo que nos tenemos que hacer cargo todos, porque por ejemplo, cuando a mí me piden las planificaciones, yo planifico y también planifico la ESI. O sea, en el momento en el que se dé, yo estoy preparada para eso. En la escuela, en una de las escuelas nos han pedido. ¿Y cómo planificamos la ESI? Planificamos en base a los conocimientos que nosotros vamos adquiriendo o por un curso o por capacitaciones que no tienen que ver con los cursos de formación, o porque hemos visto los cuadernillos y vamos viendo los videos y múltiples factores. Pero no estamos al día en cuanto tal día va a ser la jornada. Si está bien, tendríamos que ponerlo en un calendario. Pero la institución también tiene la obligación, no un día antes, tiene la obligación de pasarnos el material que quieren ellos que trabajemos, porque si bien uno puede dar, es criterioso también, uno puede dar lo que ya tiene preparado, pero hay un lineamiento. Y esos lineamientos y esa bajada de información tiene que ver con la institución. En ninguna de las instituciones donde estoy, jamás nos han recordado con días previos el tema de las jornadas de éxito. Siempre es un día antes. Entonces, yo puedo hacer un mea culpa sobre lo que yo hago, pero también las instituciones y los que dirigen las instituciones jamás hacen mea culpa, y estoy hablando solamente de eso, que es tan importante. Igualmente, dentro de la escuela una de las escuelas donde trabajo, se trabaja bastante bien con los asistentes que están cerca, por ejemplo, una sala de primeros auxilios, y cada 15 días están yendo la gente de la salita de primeros auxilios, que es un trabajo también que tiene que ver con la ESI, porque hay una educadora para la salud, responde preguntas, los chicos se anotan, es decir, hay un movimiento diferente. Pero apuntando a la jornada exclusivamente de ESI, creo que hay una culpa mutua y seguro es mayor de las instituciones, porque los canales tienen que ser viables para todos. Y con respecto al conocimiento, también eso es culpa nuestra. Obviamente, porque
O sea, yo puedo estar o no de acuerdo. El tema es que yo tengo que prepararme para hablar de eso. Lo tengo que hacer. Sobre todo en las temáticas, en las últimas que hemos trabajado. El tema de las emociones, con las situaciones en cómo está, con los chicos que no tienen ganas, tienen un desgano total de vivir. Entonces uno también tiene que estar preparado para eso. Bueno, solo esto quería decir. Creo que aclaré algunas cosas que anteriormente no había dicho. Ahí en los comentarios nos ponen, por ejemplo, en la realidad la implementación de la ESI en el nivel secundario no solo enfrenta resistencia y desafíos institucionales, sino que también abre espacios de reflexión donde los estudiantes llegan y comparten experiencias personales. Nos comprometamos a acompañarlos como profesores. Asistí a varias instancias de capacitación y no hay conocimiento certero de qué es ESI. Por lo tanto, uno da o expone lo que cree que es y siguiendo el cronograma propuesto. Profe, disculpe, ¿puedo decir algo? Sí, por supuesto. Coincido totalmente con la colega que habló. Yo trabajo en nivel primario, secundario y ahora en la tecnicatura. Me he dado cuenta, la ley de la ESI no está desde hace 5 o 4 años, está hace un montón de tiempo. Eh, Lastimosamente yo siento que los docentes no son comprometidos. No sé si, no todos, gracias a Dios, pero hay un gran porcentaje de docentes que a la fecha no se compromete, no se capacita, no toma el tiempo de leer la ley de la ESI. Es más fácil entrar a las redes, leer cualquier cosa que comparten, desinformando, este, que siempre viene del lado de la religión, de la política de turno, desprestigiando una ley tan rica como es la ley de ESI. Es imposible, como digo yo siempre, poder enseñar la ESI si yo no me hago parte de la ley, si yo no la estudio, si yo no me preparo, si yo no preparo la clase a conciencia y si yo también no tomo parte de eso, ¿no? ¿Cuántos docentes hay que no trabajan su autoestima, no saben convivir con el otro colega, son colegas cerrados, involucran la religión dentro de lo que es una ley? Entonces, si uno no se hace parte de algo, muy difícilmente puede enseñar al otro algo. Partiendo de ahí, yo creo que ya vamos perdiendo. Yo soy una mujer de, de 40 años, 47 años, perdón, y no he nacido, he nacido con muchos prejuicios, muchas cosas que uno culturalmente las fue adquiriendo, pero me fui desarmando, leyendo, estudiando, para hacerme parte de algo que es una ley rica. Enseña a los chicos a cuidar su cuerpo, aprenden a decir no, a, a quererse. O sea, no solamente, no sé por qué la gente se queda solo con el acto sexual y lo que uno no sé qué. Yo me he leído cada cosa que la verdad me he quedado helada, se quedan con la parte biologicista de la ESI, que también es importante porque es importante que nuestros estudiantes aprendan a cuidarse y a tener métodos anticonceptivos y a tener un proyecto de vida. Eso es súper importante, a canalizar sus emociones, eso es importante, pero también es importante lo otro, lo que plantea la ESI, ¿no? Entonces, yo partiendo de eso, de lo básico, de ver que el docente no sé por qué toma un rechazo a una ley, que es una ley, no siento que se está perdiendo el foco. Hubo un tiempo en que sí, estaba, yo veía que se implementaba conciencia, hemos trabajado un montón en una escuela secundaria con problemas de embarazo adolescente que teníamos un montón, hemos trabajado con la ENIA,
que es otra parte de la ESI, que muchos docentes no sé si conocen o no, porque ahí leí un mensaje de que se trabaja del puesto de salud. Bueno, justamente la ENIA era el trabajo en conjunto de la escuela, el puesto de salud y una persona que hacía de conexión, un profesor o un agente sanitario, y trabajábamos con las estudiantes. Hemos revertido un montón de casos de embarazo adolescente en una escuela secundaria, que a la fecha no tenemos embarazo adolescente de tener 20 chicas con embarazo adolescente o más, porque me atrevo a decir mucho más. Entonces, hay muchos docentes que no se dan cuenta de la importancia. Lastimosamente, bueno, ahora la ENIA desapareció el año pasado con SAE, acá en la provincia de Jujuy. Este, entonces yo siento que hay mucha desinformación, no se la toma en serio. Hubo un momento en que sí se la tomó en serio, después, bueno, empezaron de nuevo con este tire y afloje político de que si se creó en el gobierno de este, no me sirve para este, de que si lo hizo este no. Entonces, está muy bastardeada, se metió la religión, o sea, se metieron muchas cosas en algo tan esencial y tan necesario como es que nuestros alumnos proyecten sus vidas, sepan cuidarse y tengan amor propio, que es lo que la ley, la ESI, nos pone como objetivo, ¿no? Gracias, profe. Muchas gracias. No sé si alguien más ahí quiere comentar algo. Bueno, ahí sí, como decía la compañera, es verdad, la ley de la ESI no es que salió hace 5 años, está vigente desde el 2006, la 26150. Aquí en provincia lo que se sancionó en el 2020, precisamente la 6208, eh, refuerza más que nada lo que dice la 26150. Pero más allá de agregar algún ítem importante o algo que resaltar, es como que solamente adhiere, eso es verdad. Y me quedaba con esto, ¿no? De la ECN, sí, nosotros vimos, estaba ahí buscando entre los apuntes que teníamos con respecto a eso. Bueno, mientras Nair busca un poco la información que tenemos en nuestro proyecto de investigación, adhiero mucho lo que dijeron cada uno de ustedes, ¿no? Tiene que ver con nuestra propia reflexión como docentes, con el grupo con el que estemos al frente, ya sea adolescentes o niños. Tiene que ver con nuestra reflexión docente. Y nosotros somos capaces. La docencia nos da esta capacidad de autorreflexionar todas nuestras prácticas docentes. E insisto, y como ustedes han escuchado párrafos tanto de los docentes a cargo de ESI en los profesorados, ¿sí? Y de los estudiantes que ya han pasado justamente por una formación dentro del espacio curricular. Como verán, las disparidades en cuanto a sí asumen nuestros formadores que tienen que capacitarse, pero nosotros lo que reflexionamos en esta propuesta de investigación es que justamente en aquel momento en donde se implementó el espacio curricular, que imagínense era 2015, el docente que está a cargo de ESI aún hoy sigue trabajando en ese espacio porque se lo ha ganado. O sea, la institución dio el cargo, puso a consideración el cargo, los que trabajan en el nivel superior saben que es por competencia, ¿verdad? Y por una competencia a través de las capacitaciones, y en aquel momento el docente supuestamente idóneo, y seguimos entre comillitas, era aquel que tenía la orientación en biología, porque justamente aún no asumíamos realmente cuál es el alcance de la educación sexual integral. Entonces, desde aquel momento, el profesor que está a cargo del espacio en los niveles superiores, en nuestra formación como profesores, sí son docentes en biología, pero a nuestros entrevistados en particular, ellos sí tuvieron la apertura de capacitarse, ¿no?
de hacer alguna diplomatura o alguna capacitación que tuvo el Infot para los docentes justamente a cargo del espacio. Pero sabemos que otros no. Tenemos el ejemplo de las respuestas de alguna de nuestras estudiantes entrevistadas, que hoy ya son profesoras, en donde su formación no tuvo nada que ver con lo que es hoy la educación sexual integral. Entonces tiene que ver también eso, ¿no? Nuestra formación, realmente nuestra formación repercute en nuestras prácticas docentes. Ustedes son profesoras, así que tienen formación en didáctica y saben que nuestras prácticas reflejan lo que aprendimos, ¿no? Entonces, como dicen y bien lo afirmo, está en cada una de nosotros, primero, poderlo discutir frente a nuestros directivos, poderle darle ese valor. Hoy la idea, y en muchas instituciones, es que sea transversal. Y para los directivos implica que nosotros, los docentes, ya sabemos cómo trabajar la transversalidad, ¿no? Pero muchos de nosotros sabemos que eso no se aplica, salvo que lo imponga la institución. Porque a nosotros siempre nos corren los tiempos para justamente poder dar todos los saberes que nos obliga el diseño curricular. Entonces, siempre es reflexionar, y creo que siempre en nuestra aula, o por lo menos 2 o 3 veces al año, se nos dan casos, y hoy sobre todo con el grooming, en donde podemos avanzar en estos aspectos, en donde podamos discutir, traer algún trabajo extra, algún video, en donde los chicos puedan justamente discutir acerca de estos aspectos. Y siempre que hemos tratado o ha salido nuestra clase el tema, la clase es muy rica porque los chicos se involucran. Así que no necesitamos que sea una jornada obligatoria, porque en nuestras prácticas siempre se nos va a dar la oportunidad de trabajar los contenidos en eso. Ahora, sí, nuestra obligación es acercarnos al contenido y al contenido académico, no a lo que nos baja, por ejemplo, un TikTok o lo que baja el Facebook. No, tiene que ser un contenido académico. Esa sí es nuestra parte en la profesionalización docente que tenemos. Porque creo que somos docentes, sabemos lo que queremos enseñar, aprendemos de lo que nosotros queremos que realmente nuestros alumnos sí aprendan. Así que es mucha, como usted decía, profesora, recién, que es nuestra responsabilidad y tiene que ser también algo empático entre nosotros, ¿no? Y creo que lo que pasa hoy en la sociedad, y porque somos docentes, la reflexionamos de esa manera. Tenemos que estar al frente de todo este cambio en la mentalidad. Puede ser, como decía también una de las profes en el comentario, que hoy las políticas nacionales pareciera que quieren erradicar esta ley. Yo no lo veo así, ¿sí? Yo no lo veo así. Sí, lo único que ha cambiado es la estructura dentro de la institución, por ejemplo, los ministerios. Pero no creo que sea el espíritu de transformar. Porque creo que lo que más nos da esta nueva política o esta nueva forma de pensar es el libre pensamiento y la libertad de hacerlo, sobre todo, ¿no? Así que yo estoy desde ese lado. Y gobiernos han pasado un montón y la escuela sigue en pie y la escuela sigue siendo para las sociedades el primer eslabón de formación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Así que creo que eso no nos lo va a quitar nadie, ¿sí? Así que nosotros tenemos que estar al frente. Hablo del nosotras porque eh, la docencia tiene en su mayoría, estadísticamente, siempre más mujeres que varones, no es que no estén, pero bueno, somos siempre mayoría. Así que la idea es esa, chicas y chicos. No vi que si hay profesores presentes, pero creo que sigue siendo parte fundamental de
de nosotros y tomar nosotros las decisiones dentro de nuestras propias instituciones. Y yo creo que los directivos siempre van a estar abiertos a escuchar propuestas. Eh, Les comento uno de los proyectos en las escuelas donde yo trabajo, en donde hacemos viajes educativos y lo primero, o sea, ¿qué fortalecemos en ellos? Es justamente el compartir, ¿no? Que como personas puedan trabajar en equipo, colaborativamente, conocer otros espacios, valorar lo que tenemos en la provincia y en el país, o sea, eso es ESI, sin que yo lo ponga como contenido de educación sexual integral. Para los que conocemos los contenidos que trabaja la educación sexual integral, es educación sexual integral. Ahí en el chat nos pone gracias por tenernos en cuenta, no somos muchos, ingeniero David. Sí, es verdad, no son por ahí muchos docentes, eh, hombres, varones, pero sí están y nos alegra mucho que estén presentes, que se convoquen a este tipo de charlas, porque por ahí también es muchas veces sesgado, ¿no? Hablar de ESI como que solamente para mujeres, también tiene que ver por ese lado. Hace rato nos comentaba sobre el programa de ESI ENIA, ahí encontré. Nosotros habíamos analizado en el 2023 precisamente una oferta formativa que se había dado con respecto al embarazo no intencional en la adolescencia y su abordaje, donde estuvieron participando 35 personas, de las cuales muchos destacaban como conceptos claves parte del conocimiento, la actualización, la información, a la, con respecto a esas percepciones que tienen los docentes cada vez que van a elegir capacitarse con respecto a eso. ¿Qué es lo que buscan? Es esto, el conocimiento, la actualización, más información. Pero muchas veces que hemos tenido la dicha de estar participando en jornadas y demás eventos, nos piden lo que es el marco normativo, las leyes. Yo creo que las leyes están, las podemos acceder, pero vuelvo a insistir, nos parece importante el intercambio ahora. Creo que tenemos docentes de nivel secundario, terciario, primario, no sé si hay docentes de nivel inicial, eh, estudiantes también, que, que pongamos en práctica el diálogo, que veamos la realidad de los compañeros, de las compañeras que están teniendo hoy en día. No sé si alguien más ahí quiere comentar algo. Vuelvo a intervenir. Fíjense que uno de los contenidos esenciales de la ESI, ponerlos en práctica, es justamente la participación. Y acá, en este seminario en donde nos convoca la educación sexual integral, qué difícil es ponerlos a participar a ustedes, colegas. La verdad que para avanzar, por lo menos en la investigación de políticas educativas, si no tengo las voces de ustedes, es difícil, digamos, poner argumentos a los ministerios, por ejemplo, de la importancia que tiene, ¿no? De la importancia que tiene la formación en este espacio, de la importancia que tiene seguir teniendo a, a colaboradores dentro de las instituciones, ¿no? Que cuando se implementó esa política en la provincia, se dio oportunidad a instituciones que tenían problemáticas, ¿no? Problemáticas con respecto a lo que es los embarazos no intencionales. Entonces, en aquellas jurisdicciones en donde
el porcentaje de embarazos no intencionales fue muy alto, fue allí en donde se llevó a los docentes capacitados, ¿no? Para colaborar con esas instituciones y llevar a cabo justamente un plan en donde se pudiese abordar esta situación, esta problemática y poder ayudarlos en cierto sentido. Entonces, eso tuvo un cierto tiempo de aplicación, eh, pero bueno, entiendo que nos hacía falta a todas las instituciones, no solamente a ellos, pero bueno, como todo, también se necesita, obviamente, fondos económicos para poder movilizar a colegas que vayan, primero formarlos, capacitarlos, que tengan los materiales y que lleguen a las instituciones. Entonces, otra forma de que el material llegue es que fue digitalizado absolutamente todo. Vieron que al principio, y hablo del 2018, 2019, 2020, el material didáctico llegó a todas las bibliotecas de las escuelas. Entonces ustedes tienen las viejas cartillas seguramente en las instituciones, como para abordar el tema o para empezar un tema o los links de los videos. Hoy, a partir del 2020, todo está digitalizado, absolutamente todo. Todas las capacitaciones del Info también les dieron los links de acceso. Las cartillas incluso fueron modificadas, ¿no? Con algunos sesgos políticos, pero están modificadas, ¿no? Eso tenemos la capacidad de discutirlo, tenemos la capacidad como docentes de sacar el sesgo político y poner bien en claro el contenido. Eso tenemos esa capacidad porque estamos formados para eso. Así que bueno, material disponible está. Creo que tenemos dentro de las instituciones que trabajemos, tenemos empatía con algunas cátedras y con otras no. Y bueno, con esas cátedras, con esos docentes, con esos colegas que tenemos más empatía, bueno, empecemos a trabajar de diferentes formas. E insisto, por ejemplo, yo en particular trabajo con proyectos de salida, soy de biología, pero esa salida del campo no es solamente científica y de observación y de registro, sino justamente todo lo otro que me interesa, que es conectarnos como equipo docente y conectar a los chicos como equipos de trabajo. Esta empatía que hay que tener, esta forma de trabajar en equipo y de lograr el objetivo en grupo, ¿no? Y eso es trabajar ESI para mí. Eh, Quiero escucharlos, realmente anímense. Eh, Quiero escuchar también una voz masculina, a ver cuál es su apreciación y por qué está justamente ahora, de tanta oferta que tienen, en la mesa 33. Ahí en el chat nos pone Mónica, pasa siempre, profe, debemos hacer mea culpa. Me quedo pensando, ¿no? En este silencio también que se forma. Por ahí entiendo que es difícil de hacerlo de una manera virtual. A nosotros nos hubiese encantado poder encontrarnos cara a cara, trabajarlos desde otra dinámica, pero bueno, hay que aprovechar estos espacios, ¿no? También, como dice la profe, ¿por qué se vinieron para la mesa de ESI? ¿Qué los atrajo? ¿O qué esperaban? Buen día. Hola. Hola, sí. Bien, como para dar mi aporte es como
creo que uno siempre tiene la intención de aprender cosas, o en este caso temas que impactan mucho actualmente, pero a la vez creo, de mi parte también, es no sé si miedo o cierta incertidumbre a decir cosas que no es que estén mal, pero quizá es dar un enfoque nuevo. Quizá los especialistas nos ayudan en ese sentido, pero a la vez también um, me pongo en lugar de qué puedo aportar yo desde mi lugar, digamos. Concuerdo mucho con los comentarios que dijeron los demás docentes. Y también me pasó que en el proceso en el cual estaba estudiando, justo sucedió el cambio de plan y apareció como el espacio curricular de eso. Y también nos pasó lo mismo, que nos interesaba, pero no tenían profesor hasta mitad de año, digamos, como también para acercarnos a escuchar las clases, para conocer más que nada. Y actualmente pienso que eh, es muy complejo el tema, pero desde mi lugar pienso que la mejor forma es tratar de escuchar a los demás y también ir formando, digamos, una concepción de lo que realmente es la ES. Pero bueno, como digo, es un proceso de formación y yo también no tengo tanta experiencia como docente, así que también mi poca participación pasa por ese lado también. Bueno, ¿te parece, Nair, entonces que vamos cerrando con algunas de nuestras conclusiones de nuestro trabajo de investigación de estos 4 años dentro de la formación docente en el nivel inicial para compartirlas con todos nuestros colegas y bueno, hacer un cierre y pedirles por favor que puedan ustedes, vamos a presentarles un cuestionario, ahora les explica bien Nair de qué se trata, y que de esta forma ustedes puedan participar, ¿no? Dando sus respuestas y para nosotros, insisto, va a seguir siendo muy importante la opinión. En cuanto a la profesora que recién nos comentaba su experiencia en la formación, siguen siendo muchas la misma, la misma experiencia, es decir, muy poco trabajo dentro del espacio de seminario. eh, el docente que estaba a cargo o ausente, o dentro de la línea de lo biológico u otro aspecto. Así que la idea es que puedan mostrarnos sus realidades y entenderlos, ¿no? Porque el miedo o la poca participación ya en las jornadas, si están en el nivel medio, porque hasta hoy incluso nuestros colegas del nivel medio piensan que solo los de biología estamos aptos para dar educación sexual integral y no es así. Y coincido que muchos piensan que al conocer cada ítem de la ley ya están bárbaros, pero no es eso, ¿sí? Tenemos que empezar a formarnos desde otro aspecto y sobre todo seguir siendo colaborativos, ¿no? Formarnos entre todos, podemos formar un grupo en cada escuela, podemos trabajar entonces o planificar eh, alguna práctica que a ustedes les haya resultado en los últimos años, en donde hayan tenido respuesta de los estudiantes, y allí trabajar algún contenido en relación, ¿no? A la educación sexual integral. Se me ocurre. Y si no, bueno, es tratar de escucharlos a ustedes que están dentro de la práctica.
Espero, bueno, sus respuestas en este formulario que vamos a compartirles. Y bueno, seguramente sus opiniones, su formación, sus experiencias, sus prácticas, para nosotros van a ser un insumo para reflexionar y para poder seguir profundizando en nuestra investigación. Espero que por lo menos les haya resultado interesante lo que hemos trabajado, lo que podemos compartir con ustedes y darles un aliento, ¿no? En nuestra provincia creemos nosotras que hemos sistematizado justamente esta política educativa. En la mayoría de las instituciones es algo que se trabaja y que se da, y en la formación docente, a pesar de que ya tiene estas falencias y estas idas y venidas o estos altos y bajos, eh, va a haber no solamente un cambio en el diseño a partir de ahora, sino también van a ingresar a formarlos también profesores con otras miradas, ¿no? No solo la biologicista, sino alguien más formado. Así que, bueno, yo doy mucha esperanza y tengo mucha expectativa también de que va a mejorar mucho y que nuestra provincia sí tiene interés en que esto siga así. Bueno, gracias por habernos escuchado, gracias por haber participado de esta mesa y bueno, ahora los dejo con Nair porque ella les va a explicar un poco cómo vamos a trabajar con el formulario y ella también va a agradecerles y va a terminar con las conclusiones. Está muteada, profe Nair. Profe Nair, habilite su micrófono. Ay, perdón. Ay, ahora sí. Sí, profe. Ay, mil disculpas, perdón. Pensé que estaba Hola, viendo. Nair, decía que vos podés compartir las conclusiones que tenemos, por lo menos algunas, dentro de nuestro trabajo de investigación y presentarles también el formulario que queremos que en algún momento del día lo llenen como para insumo y para que nosotros también reflexionemos acerca de lo que ellos nos van a proponer. Por favor, ¿sí? Sí, ahí les estaba comentando que, bueno, ya en el chat les dejé el formulario. Precisamente ahí van a estar encontrando lo que son, por ejemplo, las filminas, junto con las preguntas que nosotros les dejamos. Los invitamos precisamente a que sigamos reflexionando sobre todo este proceso de formación, de qué es la ESI, de estos silencios que se formularon durante este proceso de intercambio que tratamos de realizar. El formulario va a estar abierto todo el fin de semana, ya el lunes lo cerramos. Esperamos que se animen ahí a escribir. Esto nos ayuda muchísimo a nosotros también para seguir pensando en cómo más avanzar con la ESI, ¿no? Bueno, con respecto a algunos de los resultados que nosotros fuimos obteniendo durante estos 4 años de investigación, es que el estudio muestra avance en cuanto a lo que es recursos didácticos, a la formación continua, pero también siguen existiendo estas tensiones, ¿no? Con respecto a la implementación, a la traducción de las leyes en los institutos, en las escuelas. Eh, mm, mm, Vemos que si bien hay una implementación de la ESI en todos los niveles del sistema educativo, incluyendo la formación docente inicial y permanente, eh, vemos que todavía hay esos cambios de los diseños curriculares en la formación docente que influyen en la trayectoria formativa
de los y las estudiantes cuyos efectos aún no están suficientemente estudiados y que quizás repercuten en la prolongación de la carrera docente. Otro de los aspectos a destacar como temas emergentes que han despertado el interés de los docentes y alumnos son las incorporaciones de la ESI en en estos últimos tiempos, a partir de la pandemia, que cambió más que nada las perspectivas de enseñar y aprender en las instituciones educativas. Así que bueno, finalmente les compartimos, les dejamos ahí nuestros correos por si quiere eh, seguir en contacto, nos parece importante. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por este espacio. A quienes se animaron a habilitar sus micrófonos, a escribir por el chat, les agradecemos profundamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, profesora Nair Nasif y Adriana Álvarez. Gracias. Hay una última aclaración. Yo soy estudiante avanzado en la carrera de Ciencia de la Educación. Todavía no soy docente, así que bueno, próximamente futura colega.